Hermanos, en esta mañana yo quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder estar en un púlpito. Y sabe, yo también quiero confesar que no es fácil, no es fácil el pararse aquí, pero los voy a invitar a orar para que Dios tome control en esta mañana de lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Amante y buen Dios que estás en los cielos, Padre bendito, venimos a ti en este momento, Señor, para invocar la presencia de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, tú sabes que igual que Moisés, Señor, somos tardos de palabra, pero bendito Padre, bendícenos en esta mañana y ayúdanos a desarrollar lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Bendice a tu iglesia en el mundo entero y que todo lo que se haga en este día sea para glorificar y honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a meditar un poco en no se vaya a quebrar, en una historia que se relata en Hechos 10. En Hechos 10 voy a invitarles a que busquemos en la Biblia Hechos 10, vamos a leer desde el versículo 1, del versículo 1 al 4. Aquí hay un personaje que vamos a analizar y es interesante cómo el propósito de Dios para el ser humano. En primera de Pedro, en Hechos 10, primero, dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada, ¿la qué? La italiana. Versículo 2, dice que era piadoso y temeroso de Dios, y con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Sabe? Esos dos versículos, este hombre, en el primero dice que él era un centurión. ¿Qué era un centurión en los tiempos romanos? Un centurión era una persona que era un soldado. Ahora, un centurión no era un soldado común, era alguien que tenía un rango, alguien que mandaba y que tenía bastante gente a su cargo. Ahora aquí vamos a ver cómo Dios desarrolla la confianza de este hombre a tal grado que él va caminando con el Señor aún de no pertenecer al pueblo de Dios, aún de ser él un incircunciso. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo Pedro se relaciona con este hombre. Y dice que este hombre, aparte de ser alguien grande dentro del cuerpo del ejército de Roma, era un hombre piadoso. Ahora, ¿por qué creen que este hombre sería piadoso? ¿Por qué él tendría esa tendencia? Si la Biblia dice que el ser humano tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Yo quiero imaginarme que este hombre escuchaba acerca de Dios. Y este hombre fue acrecentando su fe lentamente hasta que él llegó a una etapa donde él llega a ser, dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y simplemente, no nomás él era piadoso y temeroso, dice que toda su casa. ¿Por qué? Cuando nosotros en nuestro hogar, hermanos, practicamos la piedad, practicamos la bondad con nuestros hijos, por lógica ellos se van a contaminar de lo mismo que nosotros tengamos en nuestro hogar. Y este hombre dice que no era la excepción, pero el propósito de Dios era enseñarle a este hombre algo que él todavía no tenía bien puesto en su mente. Sigamos leyendo y dice en el versículo 3, y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo pienso que Cornelio al practicar la piedad, al practicar la bondad, la misericordia para con los demás, él nunca se imaginaba o nunca se imaginó posiblemente cómo Dios se iba a manifestar en su vida, cómo Dios le iba a hacer subir aún delante de los que ya conocían el camino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios usa otro personaje, Dios usa otro hombre para que este hombre pueda explicarle a Cornelio la incertidumbre que él ya había tenido primero. Él tiene primero esa incertidumbre con el ángel. De ahí vámonos al versículo 9.
El versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, y Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un gran éxtasis, y dice que vio ¿qué cosa? Vio el cielo abierto. Cuando él ve el cielo abierto, dice que miró un gran lienzo que bajaba con toda especie de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Pero Pedro, al mirar esa imagen, ese lienzo, dice que él oyó una voz, y que esta voz le dijo: Pedro, mata y ¿qué? Y come. ¿Por qué Dios le pediría a Pedro, por qué esa voz le decía a Pedro: mata y come? Si Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro sabía que todo ese tipo de animales que venían ahí eran inmundos, eran cosas que no se comían. Por eso Pedro replica, y Pedro le aclara al Señor, le dice: Señor, no. ¿Por qué? Porque cosa inmunda jamás he comido. Pero dice que no se quedó ahí, que mientras él estaba perplejo en esa visión, la voz 3 veces le fue anunciada que matara y comiera, pero Pedro se rehúsa. Pero mientras Pedro tenía esa incertidumbre con esa visión, el ángel le sigue dando una orden a Cornelio, y le da la orden de que él tenía que mandar a hombres a buscar ¿a quién? A Pedro. Él tenía que mandar a buscar a Pedro, y dice que Cornelio le ordena a 3 hombres que vayan a buscarlo, y el ángel le da los datos, le da la dirección, le da todo lo correspondiente para ir a encontrar a Pedro. Y dice que Cornelio los manda, y estos hombres van al encuentro de Pedro. Ahora, estos hombres, de que cuando ellos llegan y preguntan por él, que si ahí vivía, le dan la información que sí, pero Pedro se encontraba todavía ¿dónde? En la azotea. Él todavía se encontraba arriba orando, cuando dice que el Espíritu de Dios le da la orden a Pedro y le dice: Pedro, no dudes en ir con ellos. Yo me imagino a Pedro mirando ese gran lienzo con ese tipo de animales, y él estaba perplejo, él estaba confundido y no sabía qué significaba, hasta que el Espíritu de Dios le dice: desciende y no dudes en ir con ellos. Dice que estos hombres le dieron el mensaje de Cornelio. Pedro se da cuenta que era un romano, que era alguien que no se quimiqueaban, porque los romanos con los judíos no tenían relación, no tenían nada que los uniera a ellos amigablemente. Entonces yo me imagino que Pedro se debe haber puesto medio nervioso al ver a esos centuriones, al ver a esos soldados, pero él obedece a la voz de Dios. La voz de Dios le dice: no dudes en ir con ellos. Dice que él empieza su peregrinación para allá, camina, se va. Y dice el relato que cuando él llega ante Cornelio, Cornelio dice que se postra ante él. Pero Pedro, que conocía de Dios, Pedro que conocía el camino, que conocía la verdad, Pedro le dice que no. Le dice: no te postres, porque yo soy un hombre juntamente contigo. La adoración, ¿a quién dependía? A Dios nada más. Entonces cuando él cae en conclusión de que algo tenía que suceder en ese lugar, el centurión le dice a Pedro que él tuvo un sueño, que el ángel le revela, que mande por él, que porque él tenía algo que decirle. Al momento que esa conversación se va alargando, Pedro entra en conclusión que Dios tenía ese propósito para con él, para ir a enseñarle a esta gente de que realmente la visión que Pedro había visto no era otra cosa más que enseñarles a ellos una relación entre seres humanos, entre decirle aceptarse tal como eran. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto por cada uno de ellos también, y por todos nosotros. Ahora, hermanos, nosotros muchas veces Dios nos pone los medios necesarios para nosotros hablarle a alguien.